Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. El programa de egresados les da la bienvenida a la conferencia Data Analytics, visualización de datos para la toma de decisiones. En esta conferencia se abordará la temática de Data Analytics y las últimas tendencias y estrategias en el campo del análisis de datos y la toma de decisiones efectivas. El día de hoy nos acompaña Enrique Niño, gerente de regulación de mercados de electricidad, cuenta con maestría en sistema de potencia de la Universidad Estadual de Campiñas de Brasil, maestría en calidad de energía de la Universidad de Alberta, Canadá, y es experto en mercados de electricidad y análisis de carga en sistemas de energía. Les damos la bienvenida nuevamente y bueno, Enrique, tienes la palabra. Gracias, Andrea. Buenas tardes a todos. Como Andrea lo mencionó, hoy vamos a tratar el tema de analítica de datos y visualización de esos datos para la toma de decisiones. Como bien Andrea lo mencionó, trabajo en el área de ingeniería eléctrica en una empresa de distribución muy parecida a una empresa como en Colombia podría ser Enel, EPM u otras electrificadoras de energía. El objetivo que tengo para esta presentación con ustedes es que se lleven una o dos ideas para que puedan hacer su trabajo de una manera diferente y ojalá más productiva. Pero antes de comenzar con la presentación, quisiera abordar unas notas aclaratorias. Las posiciones e interpretaciones expuestas por el conferencista son independientes y no representan necesariamente la postura de la Universidad Nacional o de la compañía por la cual trabajo. También los datos y los análisis presentados aquí son utilizados sin fines comerciales, son puramente ilustrativos y educativos. Y aunque los casos son prácticos y reales, los datos no necesariamente reflejan esa realidad, son ficticios. Y también pueden ser adaptados a otras áreas como ingeniería, economía, contabilidad y otro tipo de negocios. También sería bueno aclarar que tienen toda la facultad de hacer preguntas a lo largo de la presentación. No me incomodo para nada si ustedes quieren hacer una pregunta y se necesita hacer un alto en la presentación o una interrupción. Entonces, siéntanse con la voluntad necesaria de hacer las preguntas, pero también está muy bien si los dejamos para el final. En cualquiera de las dos circunstancias podemos interactuar. Pensemos en algo. Quiero que internalicen en lo posible una situación donde necesitemos comunicar o explicar una actividad en la que estemos trabajando y queramos resolver un problema X. Y ese problema tiene una cantidad sustancial de datos. Tenemos muchos datos y queremos resolver un problema con esos datos y presentarlo de una manera efectiva. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo los deberíamos presentar de una manera clara y concisa? ¿O cómo podemos explicar en un tiempo restringido algunas tendencias o comparar diferentes escenarios? Estoy casi seguro que algunos de ustedes han pasado por situaciones similares. Por favor, piensen en alguna de ellas y miremos si algunas de las herramientas que van a ser presentadas aquí pueden ayudarlos a realizar su trabajo de una manera más efectiva. Así pues, en esta charla se presentan consejos, espero que sean útiles para ustedes, de cómo comunicar y presentar resultados y hallazgos sobre esos resultados por medio de datos de una manera efectiva. Es importante, y esta es mi primera sugerencia, tener en cuenta la audiencia, a quién se le va a presentar la información y cómo se puede hacer esta información, cómo se puede presentar esta información de manera clara y concisa. Así pues, los objetivos generales de esta charla van a comenzar discutiendo qué son el análisis y la visualización de datos, los principios fundamentales, y por qué son importantes en un mundo en el que estamos bombardeados de datos. Luego profundizaremos un poco en los diferentes tipos de gráficos o de herramientas que se pueden utilizar en el campo de la analítica y la visualización de los datos. Y finalmente vamos a explorar algunas aplicaciones de la vida real para los análisis de datos y utilizar esas visualizaciones para un impacto claro y la toma de decisiones en diferentes industrias. Esta
presentación, podríamos llamarlo así, es la segunda entrega de una que se hizo el año anterior, en el 2023, por esta época también, sobre analítica de datos. Para los que tuvieron la oportunidad de asistir a esa presentación, algunas diapositivas le van a ser familiares, no muchas. Pero para los que no, esta diapositiva presenta una mirada general de los propósitos y la estructura general de la analítica de datos. Y voy a resumirlo de una manera muy rápida. Los principios fundamentales de la analítica de datos o Data Analytics están basados en 3 propósitos. Uno es entender el pasado, es entender las experiencias pasadas por medio de los datos, tratar de explicar algunos eventos por medio de los datos. La segunda es, con esos datos, tratar de hacer predicciones futuras mediante modelos, análisis predictivos, etc. Y la tercera, o el tercer propósito, es tomar decisiones en el momento presente basado en lo que entendimos de las experiencias previas y los análisis de predicciones que podemos tener. En la parte inferior de esta diapositiva encuentran más o menos la estructura general de la analítica de datos, que es la adquisición de datos, los análisis modelos, la comunicación, el impacto de la organización. En esta presentación nos enfocaremos específicamente en la comunicación de los datos o de los resultados y el impacto que puede tener esa comunicación en la organización, en cualquier organización o en cualquier actividad que ustedes estén desarrollando. Para los interesados, en la primera parte de esta presentación el año pasado, acá está el link del video que la universidad disponibilizó en el programa de egresados el año pasado. Igual no se requiere ver esa presentación de la primera parte para entender esta presentación que estamos haciendo el día de hoy. Andrea va a compartir el link para que ustedes en un momento lo tengan y después de esta presentación, si quieren verlo, lo puedan acceder. Bueno, la visualización de datos es una herramienta poderosa que nos permite comunicar información, tendencias de manera efectiva. Ya lo habíamos explicado en alguna oportunidad hace unos minutos. Estas herramientas en el mundo de la ciencia y los análisis de datos implica creación de datos que representen algo y hacerlo de una manera efectiva, como lo había mencionado también. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Gráficas, mapas, tablas, pero cualquiera de ellas, la idea es comunicar de una manera efectiva la información y esas tendencias o patrones. La visualización de los datos tiene como objetivo comunicar tendencias y relaciones entre esos datos. Y lo que es muy importante es que nos ayuda a captar la información que puede ser de cierta manera compleja, poderla captar rápidamente y poder tomar decisiones informadas. No hay nada mejor que tomar una decisión basados en hechos y en datos que nos puedan ayudar a tener clara esa decisión. Vamos a sumergirnos un poco entonces en las técnicas de visualización de los datos. Aquí presentaremos diferentes tipos de visualizaciones de datos. Los más comunes son tablas, gráficos y mapas. También existen otras técnicas o herramientas de visualización que se enfocan en paneles de visualización o dashboards, como algunas otras personas lo pueden llamar, y también algunas infografías o gráficos o grafos de red. Cada una de estas herramientas de visualización tiene características propias, claro está, y sus usos pueden ser diferenciados y pueden ser muy útiles dependiendo de la manera como se presenta esa información. Si ustedes ven en la fotografía de la derecha, es la segunda sugerencia que les doy durante esta presentación, es que el diseñador, es decir, la persona que coloca los datos, los analiza y trata de ponerlos en perspectiva, tiene una idea que puede ser totalmente diferente a la del usuario.
Es decir, el diseñador y el usuario pueden tener diferentes perspectivas sobre los mismos datos. Lo que yo puedo ver como diseñador de datos o como presentador de datos puede ser algo claro, pero para el usuario, para la audiencia, para la persona que está viendo los datos por primera vez, puede significar algo que puede ser borroso o no puede ser tan claro. Entonces, es bueno entender que tenemos que separarnos un poco del trabajo que estamos haciendo y darle la oportunidad al usuario que analice los datos. Es decir, nosotros no somos los dueños de la presentación de datos, a pesar de que somos los diseñadores. Realmente el dueño es el usuario final, quien va a ver los datos y quien va a tomar decisiones sobre esos datos. La primera forma de visualización de datos es la más común y la que muchos de nosotros estamos familiarizados, y es la visualización de datos por tablas. Esta es una técnica que permite representar información de manera gráfica, y ya vamos a hablar por qué gráfica, y también estructurada. Y utilizamos elementos visuales como cuadros, como matrices, para representar esos datos. Estas tablas son especialmente útiles para mostrar comparaciones cuantitativas y para revisar y comparar datos detallados y valores exactos. Y eso depende mucho del estilo, cómo las personas absorben la información. Algunas personas, por ejemplo, en el área de ingeniería, de economía, les gusta no solamente ver las gráficas, sino valores exactos para intentar tener un entendimiento mejor y tener una certeza de que los datos son precisos. Ok, he hablado mucho de la parte teórica general, pero vamos a hablar de cosas reales. Ok, entonces los invito a que miren esta tabla. Imaginemos este caso, ¿ok? Este ejemplo. Imaginemos por un momento que queremos hacer un análisis comparativo. Todos queremos ahorrar y podemos ir a diferentes bancos y nos pueden sugerir algunas tasas de interés diferentes. Entonces, imaginemos que queremos hacer un análisis comparativo, que vamos a 4 bancos o a 4 entidades financieras y nos presentan este cuadro comparativo de diferentes opciones o escenarios. La idea es la siguiente, para que pongamos atención de qué se trata esta tabla. Imaginemos que queremos hacer una inversión y que esta inversión está entre 7 y 10 millones de pesos el primer año. Y a partir del segundo año se van a hacer aportes entre 3 y 5 millones de pesos. Yo quiero depositarlos en una entidad financiera que me da diferentes tipos y tasas de interés. Y el objetivo de este ejercicio es que al final del periodo, dependiendo, puede ser 1, 2, 15 o 20 años, lleguemos a un monto de ahorro de 150 millones de pesos. Entonces, por favor, déjenme repetir de nuevo el ejercicio. Vamos a tener una inversión inicial entre 7 y 10 millones de pesos. Lo vamos a definir dependiendo del tipo de interés en el primer año, y a partir del segundo vamos a depositar entre 3 y 5 millones de pesos mensuales por año. Y el objetivo es llegar lo más rápidamente posible a la meta, que son 150 millones de pesos. En esta tabla se muestran los datos de los 4 escenarios diferentes. ¿Ok? Pero a pesar de que los datos están muy bien estructurados, están presentados de una manera organizada, no es ideal para su análisis, porque hay muchos datos. Hay muchos datos. Entonces no es muy intuitivo ni muy atractivo también absorber esta cantidad de datos numéricos. Esta presentación puede ser más eficiente si se presenta de una manera de un gráfico, ¿cierto? Una línea de tendencia, lo que sea. Sin embargo, como les había dicho anteriormente, algunas personas prefieren ver los datos de forma numérica para saber si tienen sentido, si existe algún error evidente en la tabla. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para comunicar de una manera efectiva muchos datos en diferentes escenarios? Bueno, con la misma tabla podemos utilizar una herramienta dentro de Excel que se llama formato condicional. Estoy casi seguro que muchos de ustedes la han escuchado y es más, la han utilizado. Pero miremos esta tabla con formato condicional. Los formatos condicionales pueden ser útiles para este tipo de situaciones. ¿Ok?
Esta tabla de la derecha nos muestra esta opción. Fíjense, los datos son iguales, pero con el simple hecho de colocarle un formato condicional, puedo analizar datos rápidamente. Por ejemplo, en la primera tabla vemos que el valor más alto claramente es el escenario número 4, pero con este formato condicional nos puede dar otra dimensión de análisis, ¿cierto? Nos puede decir, bueno, hay una tendencia que puede ser diagonal, ¿cierto? Que entre el escenario 4 y el escenario 1, más o menos, existe una tendencia que se puede identificar acá. Entonces, con un simple cambio de presentación de una tabla, podemos generar al usuario final un poco más de información o al menos una idea, una noción de cómo pueden ser comparados esos 4 escenarios rápidamente sin necesidad de ir al detalle de los datos numéricos. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, tengan la libertad de hacerla en cualquier momento. Analicemos otro ejemplo, también con una tabla básica en Excel. Imaginemos que tenemos que hacer un análisis de flujo de caja. Cada mes entra y sale dinero. Y la idea es que al final del ejercicio de 24 meses tengamos el flujo de caja en cero, porque por diferentes razones, posiblemente queremos liquidar un negocio, queremos sanear una cuenta, lo que sea. Queremos utilizar ese flujo de caja durante 24 meses y en el último mes tener un valor cero. ¿Ok? ¿Cómo podemos analizar esta tabla? Bueno, creo que todos ustedes ven que esta tabla comienza con un valor diferente de 0, positivo, y llega al mes 24 con el valor 0. Me gustaría hacer una pequeña encuesta con ustedes, entonces les pido por favor que vayan a este código QR, si pueden utilizar sus celulares o pueden digitar esta página de internet www.menti.com y colocar el código que aparece ahí o utilizar el código QR. Les voy a dar unos pequeños segundos para que puedan entrar a la aplicación y cuando estén listos simplemente le dicen OK y vamos a ver cuántas personas se dicen. Tengan en cuenta, por favor, la tabla que utilizamos o que presenté en la presentación. Si necesitan más tiempo, por favor, háganos saber a Andrea o a mí y damos un poco más de tiempo. Ok, hay más o menos unas 30, 35 personas en la presentación, pero vamos a esperar a que haya un número razonable de participantes. Ok, muy bien. Igual, siéntanse en libertad de entrar si necesitan más tiempo. Recordemos esta tabla, ¿ok? Hay un flujo de caja. Sabemos que en el mes número 1 existe un valor determinado y que en el último mes, después de 2 años, la idea es llegar a 0. Entonces, claramente hay una tendencia descendente, ¿cierto? Ok, perfecto. Entonces, la pregunta es, en la representación de los datos mediante tablas, ¿ok? ¿Qué tipo de tendencia ustedes reconocen en esa tabla? Vuelvo a colocarla. Ok, para que la vean una vez más. Ok, esto no es un quiz, simplemente, y no hay preguntas o respuestas equivocadas, simplemente para que la vean. Entonces, ¿qué tipo de análisis ustedes pueden identificar? ¿Es una tabla que nos muestra datos de manera descendente y son lineales, o son exponenciales, o son cuadráticos, o es muy difícil estructurarla, entonces es muy difícil saber, o simplemente creo que hay otra tendencia? ¿Ok? Ok,
Ya encontramos 14 o 15 votantes y fíjense que las respuestas son diversas, ¿cierto? Este es lo que llamamos un dilema falso. ¿Por qué? Porque si nos fijamos nuevamente acá en la tabla, la pregunta no era necesariamente saber qué tipo de tendencia era. Es decir, nosotros tenemos como usuarios que esforzarnos un poco para entender qué pasa con los datos. ¿Qué pasa si por alguna situación utilizamos o aplicamos un formato condicional y encontramos esto? La misma tabla, cuando le aplicamos un formato condicional, nos puede mostrar cosas. De hecho, sí, era una tendencia en general descendente, pero comienza subiendo y llega a un punto máximo en el mes 14 y comienza a bajar. ¿Por qué digo que es un dilema falso? Porque aunque la pregunta los intuye a ustedes o les trata de indicar el camino de saber qué es lo que pasa con los datos, no tenemos que crearle al usuario esa dificultad de que piense cómo esos datos están transcurriendo a lo largo del tiempo. Con un simple formato condicional podemos entregar más información cuando le aplicamos una gráfica o una línea de tendencia. Y con esto podemos entender un poco más lo que pasa, ¿no? Entonces podemos tomar decisiones acerca de cuándo es el mejor momento de depositar más dinero o retirar más dinero dependiendo del flujo de caja que haya en determinado mes. Entonces, fíjense, es la misma cantidad de datos, pero presentados con un nivel o lo que podemos llamar con el formato condicional, con otra dimensión que le pueda ayudar al usuario final a tomar alguna decisión al respecto. ¿Ok? Gracias por su participación. Vamos a continuar con la presentación acá. Ya hablamos de las tablas. Ahora hablemos de los gráficos de líneas o lineales. Estos gráficos son útiles para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Claramente la tabla como que presentamos anteriormente puede ser llevada a una gráfica de línea, un gráfico de líneas y nos puede mostrar esa tendencia que vimos con el formato condicional, pero como les digo, hay personas que intuitivamente o consciente o inconscientemente les gusta ver más los datos numéricos. Los gráficos en línea también conectan puntos de datos, como su nombre lo dice, con línea y facilita la observación de fluctuaciones o de patrones. ¿Okay? Hablemos un poco más, y esta es una diapositiva que mostré el año pasado sobre las gráficas engañosas. Nosotros podemos saber que podemos representar los datos de una manera visual utilizando líneas, como en el caso que les presenté. Miremos este ejemplo práctico, ¿ok? Para saber que tenemos que tener cuidado con alguna representación de los datos. Imaginemos por un momento que estamos haciendo un análisis sobre la concentración de té verde y el efecto que tiene para bajar de peso. Entonces se analizan 4 escenarios. Bebidas con una concentración alta de té verde y con otros escenarios que tienen una concentración menor, que van desde el 80 hasta el 20%, como ustedes los pueden ver en esta gráfica de diferentes colores. Todas nos muestran una pérdida de peso relativamente clara de entender a lo largo de un mes. ¿Por qué esta gráfica es engañosa, diríamos? Existe una relación entre el té verde o el consumo de té verde y la pérdida de peso en términos generales, independientemente de su concentración. Pero fijémonos en el eje Y de esta gráfica. Si ustedes se fijan, la escala de ese eje va entre 80, un poco más de 80 kilogramos en su punto alto y 78.8 en su nivel bajo. A pesar de que de la gráfica presentarnos una clara tendencia a la baja a lo largo de las 2 primeras semanas y después se estabiliza en las siguientes semanas, la tercera y la cuarta, fíjense, si utilizamos otro rango de eje, básicamente vemos que si estamos en un rango de 1 kilogramo de pérdida de peso, la diferencia es mínima. El mismo gráfico, las mismas líneas, dependiendo cómo son presentadas, pueden llevarnos a conclusiones erróneas o por lo menos controversiales.
Bueno, ya hablamos de las tablas, ya hablamos de los gráficos de línea. Ahora hablemos un poco de los gráficos en barras o de barras. Estos gráficos de barras son útiles para comparar diferentes categorías o grupos y son muy buenas, son excelentes para visualizar datos de tipo discretos, es decir, no son continuos. Un mes pasa una cosa, un mes pasa otra cosa y así sucesivamente. Se pueden utilizar en ejemplos o en casos. ¿Perdón? ¿Alguien quiere intervenir? Ok, entonces continúo. Estos gráficos de barras son muy útiles para visualizar datos discretos, como les dije, para analizar ventas, población de países, etc. Ya vamos a mostrar un gráfico de barras también. Los gráficos circulares. Estos gráficos circulares también son útiles para mostrar proporciones, porcentajes. Por ejemplo, la cuota de un mercado, la distribución de diferentes categorías, etc. Hablemos nuevamente de gráficas engañosas y confusas. Miremos esta gráfica. Es el análisis de un inventario de obra, del costo de cada ítem en un inventario en una obra específica. Entonces, fijémonos acá. Este es un gráfico circular que nos muestra más o menos cuál puede ser el costo de los diferentes elementos eléctricos, PVC, cemento, pintura, pegamento, etc. Esta gráfica, a pesar de que está relativamente clara, representada, no es la ideal para hacer este análisis, porque es muy difícil saber si el porcentaje de PVC es mayor al del cemento o es mayor al de los eléctricos o de la pintura. Lo único que podemos abstraer de este gráfico es que el pegamento tiene el menor costo, tan solo como eso. Si utilizamos un gráfico de barras, como es el caso de la gráfica de la derecha, podemos ver la misma información de una manera un poco más intuitiva y clara, que sabemos que el costo de los materiales eléctricos, cemento, pintura y PVC son comparables, pero existe una diferencia y el gráfico de barras nos puede representar y nos puede mostrar este tipo de comparación. ¿Ok? De nuevo, la misma información, pero presentada de manera diferente. Y dependiendo de qué herramienta se utiliza, nos puede mostrar o nos puede incluso confundir. Un tipo de gráfico que es muy parecido al de barras se llaman los histogramas. Los histogramas son muy útiles cuando se hace una representación gráfica de datos que en este caso pueden ser continuos y que se agrupan en diferentes slots o bins y se muestra cuántos elementos de una categoría entran en esa frecuencia. También son muy útiles en análisis estadísticos. Hablemos ahora de los mapas de calor. Los mapas de calor son una herramienta útil para visualizar datos y, como su nombre lo indica, muestran una intensidad de color para representar cierta característica de algunos valores en una matriz específica. Son utilizados generalmente para visualizar datos geográficos o matrices. ¿Ok? El siguiente tipo de gráfico es el gráfico de burbujas. El gráfico en burbujas es una herramienta muy útil para visualizar más de dos variables. Generalmente, cuando utilizamos gráficos de líneas, de barras, circulares, solamente podemos representar dos variables, en el eje X y en el eje Y. Pero cuando utilizamos los gráficos de burbujas, tenemos la posibilidad, o estos gráficos nos dan la oportunidad de mostrar una tercera variable, una tercera dimensión. De nuevo, para evitar entrar en tantos detalles teóricos, analicemos datos. Fíjense en esta tabla. Esta tabla muestra una representación bastante fácil de entender sobre todos los departamentos de Colombia. Y el número de municipios, la superficie en miles de kilómetros cuadrados y la población en miles de habitantes. De nuevo, no hay nada malo con esta tabla, está relativamente bien estructurada, fácil de entender, pero al mismo tiempo es difícil
entrar en los detalles de cada dato. Entonces, analicemos cómo podemos llevar esta tabla a un gráfico de burbujas. En este gráfico, como ustedes se pueden dar cuenta, podemos ver todos los departamentos en orden alfabético de la A a la Z, en este caso la V. Nos muestra el número de municipios en cada uno de los departamentos y también la superficie en miles de kilómetros cuadrados. Y el tamaño de cada burbuja está representado o está ligado o relacionado con la superficie. Entonces, básicamente vemos rápidamente, después de analizar la tabla anterior, llevarla acá y vemos esta gráfica de burbujas, que Amazonas, Bichada, Guaviare intuitivamente son los departamentos que tienen una mayor superficie. Y el número de municipios, Antioquia va en la delantera. Fíjense, los mismos datos, pero se pueden ver 2 o 3 variables al mismo tiempo. En esta tabla hay 4, si obviamos o ignoramos la columna de código, hay 4 columnas representativas: departamento, municipio, superficie y población. En este gráfico mostramos 3 variables: los departamentos, el número de municipios y la superficie. En el siguiente vamos a mostrar el número de municipios, los departamentos, pero en este caso, en lugar de mostrar la superficie o el área, mostramos la población. Entonces, fíjense, con estos 2 gráficos podemos gracias. Fíjense, con este simple cambio podemos ver muchas cosas sobre los datos. Entonces, tengan en cuenta que los gráficos de burbuja también nos pueden dar otra dimensión de análisis de los datos. Finalmente, existen gráficos o grafos, también les dicen, de red. En estos gráficos se pueden visualizar relaciones entre entidades, instituciones, conexiones, y también son muy útiles cuando se quieren dar ejemplos de redes sociales o estructuras organizativas, redes de expansión, etc. Bueno, ya hablamos de varias herramientas de visualización. Ahora, ¿cómo escoger la mejor en cada caso? Elegir una herramienta de visualización de datos para su actividad, su empresa, implica tener en cuenta algunos factores. Primero, que sea fácil de utilizar. No vamos a tratar de contratar a un analista de datos para que nos haga una gráfica de una tabla de Excel. También hay que ver el costo, el precio de esa herramienta, si es fácilmente, se puede adquirir fácilmente en el mercado o si está dentro del presupuesto del usuario o de la entidad que hace el análisis de los datos. Es importante saber si esa herramienta tiene un buen soporte técnico, ¿no? Excel, Microsoft tienen muy buen soporte técnico. Si vamos a otras o si son desarrolladas internamente por una empresa, pues el soporte técnico va a depender del nivel y la capacidad de la empresa para tener ese soporte. Y otra cosa muy importante es tener una buena seguridad de datos. Es decir, que la herramienta le proponga a ustedes mecanismos para proteger sus datos, ya sea con contraseñas o con mensajes encriptados, etc. Bueno, ¿cuáles son los aspectos básicos o cuáles son los beneficios que nos da estas herramientas que les acabo de mostrar? Existen muchos beneficios, algunos de ellos son la claridad. Podemos tener un montón de datos que pueden tener cierta complejidad y la visualización nos facilita la comprensión, como ustedes se pudieron dar cuenta en los 2 o 3 ejemplos que vimos. También nos pueden generar ideas, ¿cierto? Nos revelan tendencias, patrones, relaciones, valores atípicos. Por eso algunas personas prefieren ver los datos numéricos porque pueden ver rápidamente si hay un valor que realmente no tiene sentido.
También se pueden ver con los gráficos, pero los datos numéricos también nos pueden dar esa facilidad. Y lo más importante, que es uno de los puntos básicos de esta presentación, es que nos permite mostrar una historia o delinear una historia que puede ser convincente. Si queremos resolver un problema o queremos mostrar un problema, la visualización de los datos es muy importante para llegar a ese objetivo. Bueno, esta pequeña tabla nos muestra como una guía. No es prescriptiva, es decir, no se tiene que hacer de esta manera, pero por lo menos nos da una idea de qué tipo de visualización utilizar cuando tenemos unos datos específicos. Por ejemplo, cuando tenemos datos detallados, estructurados y con valores exactos, un buen tipo de visualización podrían ser las tablas, como las vimos inicialmente. Si queremos hacer comparaciones cuantitativas, por ejemplo, mostrar tendencias a lo largo del tiempo, mirar patrones, tendencias, fluctuaciones, tal vez los gráficos de línea nos pueden ayudar de una manera efectiva. Si queremos comparar diferentes categorías, no necesariamente a lo largo del tiempo, pero en valores discretos, tal vez los gráficos de barra o los histogramas nos pueden ayudar. Ahora, si queremos presentar proporciones, porcentajes, los gráficos circulares pueden ser una buena opción. Si queremos mostrar matrices, valores, datos geográficos, los mapas de calor nos pueden ayudar en este caso. Ahora, si queremos mostrar datos multidimensionales, ¿cierto? Que queremos mostrar más de 2 o 3 columnas, los gráficos de burbuja son aptos para este tipo de análisis. Por último, si lo que queremos presentar en cuestión de datos es un análisis más conceptual, menos numérico, y que utiliza datos que nos puedan ayudar a relacionar un campo con otro, estructuras organizativas, organigramas, los gráficos de red o los grafos de red pueden ser la mejor opción en este caso. No sé si hay preguntas, si no las podemos dejar al final, pero si tienen alguna pregunta, siéntanse en la libertad de hacerlo. Bueno, esta es como la fundamentación, los fundamentos de las herramientas de visualización. Ahora vayamos a un segundo nivel, un segundo paso, a una segunda dimensión. ¿Cómo hacemos para representar datos en varias gráficas, varias tablas al mismo tiempo, sin generar una carga visual al usuario, o al manager, o al gerente, a la persona que ustedes quieran mostrar los datos? Hay unas herramientas también que nos permiten hacer lo que llamamos paneles de visualización o dashboards. Analicemos esta tabla, por ejemplo. Esta tabla muestra diferentes tipos de equipos que son instalados a lo largo de un periodo de un mes o algo más en diferentes áreas del país. Varios datos, de nuevo, no hay problema con la estructura de los datos, se ven relativamente claros, pero queremos llevar esto a una visualización. La pregunta es, ¿utilizamos gráficas de líneas? ¿Dejamos las tablas como son? ¿Utilizamos diagramas circulares, diagramas de barras? Si, como vemos que acá hay información geográfica, tal vez utilizamos mapas de calor, utilizamos burbujas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la respuesta es podemos hacer de todo un poco. Y hay herramientas que nos ayudan a crear esos paneles de visualización. Este panel de visualización está hecho o está diseñado en una herramienta computacional de visualización de datos que se llama Power BI. Algunos de ustedes la conocen. Por lo que hablé con Andrea, la universidad tiene ciertas iniciativas para utilizar Power BI y me imagino que en sus empresas también puede ser una alternativa. Pero fíjense, la misma tabla que está acá puede ser representada en este panel de visualización. Entonces, como vemos acá, si queremos saber cuántos medidores o equipos se han instalado a lo largo del periodo y si tenemos un objetivo claro que es instalar, por ejemplo, el 90%
de los medidores en un tiempo específico. Sabemos que estamos acá en un 83%, 88% de los 300 medidores, 265 están instalados. En una sola pantalla, en un solo pantallazo, podemos obtener una gran cantidad de información sin necesidad de recurrir a diferentes tabs o diferentes páginas para explicar esta información. Pero lo importante de herramientas de visualización de datos como Power BI u otras que ya les voy a mencionar en unos minutos es que además de mostrarnos estos datos de una manera concisa y también agrupada, nos permite interactuar con los datos. Entonces, si me permiten, vamos a mostrar el panel de visualización, el mismo que les acabo de mostrar, pero con estas herramientas podemos interactuar. El usuario. Hay una mano levantada. Eduardo, si tienes alguna consulta. Sí, muchas gracias. Una inquietud que siempre he tenido ¿es posible hacer este tipo de presentaciones, dashboard, utilizando solamente Excel y es práctico hacerlo? ¿O definitivamente es recomendable utilizar Power BI u otra herramienta? Gracias. Sí. ¿Me repites su nombre, por favor? Eduard Cabezas. Eduard, la respuesta corta es sí, se pueden utilizar paneles de visualización en Excel. De hecho, hay herramientas interesantes, además de los formatos condicionales que mencioné anteriormente. Hay unos que se llaman filtros visuales, en inglés se llaman slicers, donde tú puedes utilizar los filtros, pero no necesariamente hacen un filtro acá y se selecciona un tipo de datos, sino también son visuales. Entonces, hay herramientas que se pueden utilizar dentro de Excel. Las limitaciones es que esa herramienta, la herramienta de Excel, es útil para cálculos y, de cierta manera, para gráficas. Estas herramientas son dedicadas a la visualización de los datos. Es decir, si no se tiene Power BI, se pueden hacer paneles de visualización con Excel. Sin embargo, llevan un poco más de tiempo y pueden ser un poco menos flexibles porque no son tan interactivos como estas herramientas que estoy mostrando acá. Entonces, la respuesta corta es sí, sí se pueden hacer, pero requiere un poco más de trabajo, de esfuerzo y tienen muchas más limitaciones de las que puede tener herramientas como Power BI. Perfecto, muchas gracias. Ok, gracias. Continuemos. Miremos cómo este panel de visualización nos puede ayudar de manera interactiva. Resulta que quiero saber cuántos medidores están instalados en el estrato número 5. ¿Cierto? Entonces me voy acá, le doy clic al estrato número 5 y sabemos que hay 53 medidores instalados. ¿Ok? Esto se podría hacer con Excel, con los slicers, como les digo, pero genera un poco más de esfuerzo, pero se podría hacer. Lo que no se puede hacer es hacer todo esto al tiempo. Ok. Y me puedo volver. Quiero saber cuántos medidores fueron instalados en el departamento de Antioquia. Entonces, ahí miro 8, o si no quiero hacerlo, puedo simplemente colocar el mouse acá y me muestra el número de medidores. Entonces, es mucho más interactivo. Y lo más interesante de este tipo de herramientas de visualización es que pueden ser diseñadas acá y se pueden compartir en una página de internet donde los usuarios, independientemente de no tener acceso a los datos que están por debajo de esta visualización, pueden tener la misma interactividad. Y eso es bastante útil porque si queremos mostrarle a un gerente, a un vicepresidente, estos datos los necesita para saber o tomar una decisión rápida, esa persona puede tenerlo en su celular o lo puede tener en una página de internet y no necesitan llamar a la persona que diseñó estos datos para interactuar con ellos. ¿Okay? O no necesitan tener Excel o el programa de Excel. Simplemente estos datos pueden ser publicados en una página de internet con ciertas restricciones, obviamente, de seguridad de datos y ya. Otra cosa que podemos saber es, bueno, quiero saber dónde están los lugares, cuáles son los lugares donde aún no he instalado los medidores. Entonces le doy clic acá y me muestra dónde están. Están unos en el departamento del Chocó, otros en Amazonas, y así sucesivamente.
Entonces, como les digo, es supremamente interactivo, es bastante útil y este tipo de informaciones nos ayuda a tomar decisiones de una manera más rápida, mucho más rápida que analizar una gráfica de Internet, de una gráfica o una tabla como la que tenemos acá. ¿De acuerdo? Ok, continuemos. Ya hablamos de algunas herramientas de visualización. La más común es Excel. También Access, que maneja bases de datos mucho más grandes, puede utilizarse como de cierta manera para visualización de datos. No es tan flexible como Excel, pero se puede. Les acabo de mostrar una pequeña aplicación en Power BI. Otra herramienta bastante popular es Tableau, que tiene similitudes bastante grandes con Power BI y generan esa interactividad, ¿no? Eso es bastante interesante. Las otras dos, las últimas, son un poco menos conocidas. El ClickSense y Looker Studio son herramientas de visualización de datos que utilizan también o incorporan la inteligencia artificial. Entonces, hacen comparación de datos simultánea, unen 2 tablas o 3 tablas intuitivamente, entonces no hay que hacer ese análisis de unión de tablas o consultas como uno tendría que hacerlas en Excel. Entonces son mucho más flexibles. Están en vía de desarrollo también porque analizan técnicas de inteligencia artificial. Entonces podemos ir de lo más básico de Excel hasta herramientas de visualización con inteligencia artificial. Pero de nuevo, el objetivo que tengo con esta presentación es que independientemente de la herramienta que ustedes utilicen, si tienen acceso o no a ella, por lo menos vean y estas herramientas le ayuden para hacer las cosas de una manera diferente y en lo posible más efectiva. Hablemos de los principios de diseño. Tengo una cantidad considerable de datos. ¿Cómo puedo hacer que esos datos puedan ser comunicados de una manera efectiva? Muchas veces tratamos de impresionar al usuario final colocándole muchísimos datos o colocando muchos paneles juntos. Mi sugerencia es tratar de ser lo más simple posible. Evitar el desorden. Evitar colores que contrasten demasiado y que sean difíciles de absorber y concentrarse en la información especial. Si quiero saber el número de medidores y yo sé que el objetivo es llegar al 90%, tal vez ese porcentaje de avance de obra va a ser la parte central de mi presentación de datos o del panel de presentación de visualización. Es importante la precisión. Hacer un muy buen análisis previo de los datos. Como se dice en algunas actividades de la analítica de datos, limpiar los datos de la mejor manera posible. Evitar dualismos, ambigüedades. Que si tengo un 2.5% en una celda y en otra tenga 2.52%, que esos datos no generen ambigüedad. O utilizo un decimal o utilizo 2 decimales. La consistencia es muy importante para mostrar también precisión y evitar datos que pueden ser controversiales. Como les decía, la elección del color es importante. Utilicen colores para los datos que ustedes realmente quieran enfatizar o categorizar. Y si existe la posibilidad de interactuar con los datos, Excel o en herramientas de visualización como Power BI, Tableau, etc., recuerden que la interactividad le permite a los usuarios explorar un poco más los datos a su gusto. Es decir, no solamente depende de la persona que diseña la visualización, sino el usuario como tal puede interactuar con ellos y puede sacar sus propias conclusiones. Y finalmente, tratemos de evitar sobrecargar
los gráficos y los resultados. Si hay mucha información dentro de un gráfico específico, tal vez sea una buena opción utilizar 2 o 3. Bueno, ya hablamos de la visualización, de las herramientas, qué sirve para qué, cuáles son las sugerencias dependiendo del tipo de datos que tenemos. Ahora, y también presentamos el panel de visualización, el dashboard, pero creo que eso no es suficiente. Llegar ahí no es suficiente. Tenemos que comunicar los datos. Acá se van a presentar unos pequeños consejos, espero les sean útiles para comunicar sus resultados, sus hallazgos de una manera importante y efectiva. Es muy importante tener en cuenta a quién se le están comunicando los resultados. No es lo mismo comunicarle resultados a una persona que tiene un conocimiento técnico sobre los datos que presentarle los mismos resultados a una persona que necesita tomar decisiones, digamos, por colocar un caso de tipo financiero o económico basado en esos datos. ¿Ok? Entonces hay que tener muy en cuenta cuál es el tipo de audiencia. Otra información, otro consejo es, en general, los seres humanos estamos programados, por decirlo así, para recibir información de manera narrativa, en una narrativa. No estamos tratando de contar historias infantiles o cuentos, no. Pero sí, nosotros como seres humanos entendemos más rápidamente los resultados cuando son comunicados a una manera de historia. Por ejemplo, si cada uno de ustedes pudiera establecer una historia, una narrativa fácil de seguir, seguramente habrá una mayor capacidad de atención por parte de la audiencia y se logrará el objetivo que ustedes quieran. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, existen 2 o 3 puntos. Lo primero es decir, este es el problema que quiero resolver. Lo segundo es, esto fue lo que se hizo anteriormente y no llegó a un resultado importante o no fue hecho de una manera eficiente por X, Y motivo. Y tercero, esto fue lo que hicimos y esto fue lo que encontramos. No necesariamente las decisiones sobre los datos tienen que venir de nosotros. Eso lo pueden hacer otras personas. Pero si mostramos cuál es el problema, qué fue lo que se hizo y esto fue lo que encontramos, por lo menos podemos crear una narrativa que le pueda ayudar a las personas que toman decisiones, pueden ser ustedes o pueden ser otras, sobre los datos que son presentados. Los datos no pertenecen a la persona o al diseñador. Los datos generalmente pertenecen a la persona que toma las decisiones. ¿Okay? Entonces es muy importante conocer la audiencia y saber cuál es el tiempo para presentar los resultados. Si tenemos un dashboard como este, podemos en cuestión de 15, 20 minutos explicar muchas cosas al tiempo. Pero si tenemos 1 hora, podemos ir a más detalles. Entonces tenemos que entender a quién le vamos a presentar los resultados y cómo van a ser utilizados esos resultados. Si la audiencia posiblemente es o tiene un conocimiento técnico amplio sobre el tema, posiblemente van a querer analizar los datos de una manera más minuciosa. Pero si la presentación está dirigida a gerentes técnicos o financieros que necesitan la información para tomar decisiones, otras personas que tengan un conocimiento básico, tal vez el discurso o la narrativa de cómo se presentan los resultados es diferente. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el dashboard que presenté sobre los medidores, yo no necesitaba explicarles exactamente qué es un estrato socioeconómico, porque posiblemente la mayoría de las personas lo entienden, o qué tipo de medidores es automáticos o son obsoletos. Si realmente existe un apetito, una idea, un deseo para saber más, el mismo panel de visualización nos puede ayudar, pero no necesariamente tiene que ser explorado en un momento donde se necesita presentar la información a un nivel un poco más superficial. Bueno, llegando acá casi a la conclusión,
Algunas sugerencias, como les decía, tengan en cuenta la audiencia, a quién le van a presentar los resultados. Los resultados ustedes pueden procesarlos, pero no necesariamente, como les decía en una de las diapositivas, una cosa es lo que piensa el diseñador y otra cosa es el que recibe la información. Deben tener perspectivas diferentes y tenemos que estar abiertos a que esa persona que recibe los datos nos pueda hacer sugerencias, decir, ¿saben qué? Estos son muchos datos, quiero hacerlo de una manera más simple. O, por el contrario, esta tabla es muy simple, necesito que me dé más información. Elijamos las técnicas adecuadas. Si tenemos y arriesguémonos. Cuando digo arriesguémonos es, si ustedes ven unos datos y los presentan en una gráfica circular, intentemos presentarlos de otra manera diferente, gráficas de líneas, de barras, para saber si nos pueden dar un poco más información. No nos enfoquemos a las gráficas que siempre utilizamos y utilicemos simplicidad. Si lo que queremos es mostrar el flujo de caja de A a Z, mostremos solamente esos resultados. Pero si en la audiencia hay alguien que está interesado en saber las tendencias a lo largo del tiempo, bueno, entonces podemos utilizar formato condicional. Pero tratar de ser simple y preciso. Sin la precisión, me voy al punto de verifiquen que los datos estén bien recogidos. Y eso es parte de lo que expliqué hace un año en la primera parte de la presentación sobre cómo limpiar los datos y utilizarlos de una manera más productiva. Y si existen herramientas para que puedan ser interactivos los datos, utilicémosla. Démosle la oportunidad al usuario final que juegue con los datos, porque cuando juegan con los datos, número 1, se crea más motivación y número 2, abrimos nuevas dimensiones para que esa persona tome decisiones adecuadas. Tratemos de presentar información intuitiva, de manera intuitiva, es decir, que así sea una persona que no tenga mucho conocimiento técnico sobre los datos, por lo menos tenga un nivel de entendimiento relativamente adecuado. Porque no es necesariamente porque la persona que va a recibir los datos sepa menos que nosotros o esté en un nivel de educación menor a nosotros. No, es exactamente lo contrario. Es darle a esa persona el poder de tomar decisiones en función de los datos. Y como les digo, el usuario puede tener diferentes perspectivas. Entonces, la invitación es que utilicen algunas herramientas. Espero que alguna de ellas les haya servido para tratar de hacer su trabajo de una manera más efectiva. Y la visualización de datos es, como dicen por ahí, todo entra por los ojos y esta es una buena herramienta para que eso suceda. Ya para finalizar, me gustaría hacer una sugerencia, una invitación a una nueva encuesta. Si por favor pueden entrar a esta nueva encuesta, de nuevo pueden utilizar el código QR o utilizar este código. Podríamos... ya con esto podríamos prácticamente terminar nuestra presentación. Ok, 3 personas, 4, vamos bien. Teníamos 15 antes, ¿no? O sea, si hay menos, posiblemente es porque se durmieron o no les pareció tan motivante la presentación, lo cual es válido. Ok, vamos. Entonces, simplemente nos gustaría saber cuáles son los tópicos que les llamó más la atención de esa presentación. Pueden colocar 1, 2, 3. Si no les gustó ninguno, no hay ningún problema. Pero agradeceríamos mucho si colocan alguna idea, algo que les llamó la atención, algo que les llamó la atención, sería útil para saber. Hay algo puesto en el chat. Enrique, ¿podrías poner el código? El código está arriba. El código está en la parte superior de la pantalla.
Es 8566060586. Acá se los dejé en el chat también para que lo copien. Gracias. Bueno, esta encuesta es otro tipo de visualización de datos. Fíjense, son bastante interactivas y esta aplicación es gratuita, entonces se puede manejar. Y fíjense, nos muestra rápidamente qué está pasando, cuáles son las, como dicen, como dicen en las redes sociales, los tópicos, los trending topics. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por el tiempo que destinaron a esto y espero que las pequeñas sugerencias que compartimos acá con esta presentación les puedan ser útiles. Si por alguna razón quieren hablar más sobre un tópico diferente, pueden contactarme. Ya ustedes saben ahí mi nombre, me pueden buscar por donde ustedes crean en las redes. Bueno, no tengo muchas redes sociales, pero en LinkedIn o lo que sea, o por medio de los egresados de la Universidad Nacional también lo pueden hacer. No sé si hay alguna pregunta específica. Siéntanse en la libertad de compartirla. Muchas gracias. Espero unos segundos si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer. Son todos bienvenidos. Bueno, Magda pregunta, ¿pueden compartir la presentación? Hasta donde tengo entendido, Andrea, se va a colocar en el canal de YouTube en unos días o semanas. ¿Sí estoy en lo cierto? Sí, como tal, la presentación queda en el canal de YouTube de egresados. En el correo donde les llegó la citación, encuentran al final las redes del programa. Ahí está el YouTube. Entonces ahí podrían acceder nuevamente. Eduard tiene la mano levantada. ¿Tienes la palabra? Gracias, Enrique. Muy buena presentación. Simplemente quisiera saber algún comentario con respecto al uso de R o R y Python. Para efectos de visualización y simplicidad para presentación del diseñador al usuario final. Con tips o consejos, ¿qué experiencia tiene Enrique al respecto? Gracias. Gracias, Eduard. Bueno, de nuevo, y no quiero enfatizar en la presentación que se hizo hace un año, parte de la visualización, de la analítica de datos existe en adquirir los datos y procesarlos para después presentarlos con una herramienta de visualización. Python y RBAR son herramientas muy poderosas, pero son herramientas de programación. Entonces, el uso de esas herramientas requiere un conocimiento, puede inicialmente ser básico o después con el tiempo un poco más elaborado, más profundo, y son muy útiles. ¿Cuál es el punto débil? Que se necesita saber un poco de programación para utilizar Python o para utilizar R. Hay que saber cómo funciona eso. Estas herramientas que son presentadas acá requieren muy poco conocimiento de programación y son bastante intuitivas. Es decir, utilizando Power BI, lo único que hago es arrastrar un tipo de gráfica que quiero, tener mi tabla de datos de una manera relativamente estructurada y ya. Entonces son mucho más intuitivos. De nuevo, herramientas como Python y R son muy buenas, muy poderosas, pero requieren cierta
programación y cierto conocimiento técnico de las personas que lo utilizan. Pero si lo queremos llamar así, lo que está por debajo de todas esas herramientas de visualización, muy seguramente es Python, Java y R, ¿no? Que son herramientas de programación. Muchas gracias. A ver, ¿existe alguna otra pregunta? Jesús Antonio. ¿Sí? No te escuchamos, Jesús. Creo que algo pasa con el micrófono. Te invitaríamos a plantear tu duda mediante el chat. Nos dicen en el chat, Luis Carlos Caicedo, ¿nos podrían regalar algunas referencias, por favor? Claro que sí, claro que sí. Las referencias es, básicamente mi sugerencia es tan fácil como esta. Ir a internet y mirar herramientas de visualización como Power BI, Tableau. Existen algunos demos que son gratuitos y se pueden utilizar. Creo que las herramientas de Excel y de Microsoft son relativamente populares. Y en la presentación del año pasado, al final existen unas referencias bibliográficas sobre cómo hacer data analytics, analítica de datos, de personas bastante versadas en el tema, y mi sugerencia es utilizar esas referencias. Si quieres alguna referencia específica sobre algún tema, por favor me la haces saber y podríamos enviártela de acuerdo a la pregunta. Listo. Siguiente pregunta es de Javier Checa. ¿Qué tendencias hay aplicadas a la ingeniería eléctrica? Muy buena pregunta. Bueno, yo soy ingeniero electricista. Tendencias, y permíteme ser un poco generalista. Las tendencias son simplicidad. Muchas veces nosotros como ingenieros tratamos de ir al detalle porque tal vez ese es nuestro fuerte, pero las tendencias son explicar de una manera clara y simplista una gran cantidad de datos. ¿Ok? Es importantísimo que yo le pueda explicar con cierto nivel de coherencia y precisión información a alguien que no tiene el mismo conocimiento técnico que yo tenga. En el área de ingeniería eléctrica, acabé de mostrarles el ejemplo de los medidores, instalación de medidores, gestión de activos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos transformadores tengo en la industria? ¿Cuáles son los vendedores que tienen más reputación y por qué? Todo eso se puede mostrar con datos gráficos. Pero como les digo, la idea es tratar de llevar el conocimiento técnico mediante la visualización de datos a niveles donde personas que no son tan técnicas los puedan digerir y más que eso, se sientan motivados con esos datos a tomar decisiones. Listo. Javier nos da las gracias. Jesús Antonio, ¿el trabajo del analista de datos en la industria es meramente técnico? Es decir, ¿puede un analista de datos ejercer cargos directivos? La respuesta es claro que sí, claro que sí. Hay personas con las que he trabajado que son analistas de datos, que tienen un conocimiento fuerte en Python, en programación, en Java. Java es ahora un lenguaje de programación que está básicamente reemplazando a otras técnicas muy antiguas como COBOL y C. Pero claro que sí. Yo diría que
lo que hace diferente de un analista de datos para llegar a un cargo directivo es no solamente saber la parte de programación, de recolección de datos, sino entender la parte del negocio. Les pongo un ejemplo. Estamos en una empresa, por ejemplo, de ingeniería eléctrica, una distribuidora de energía eléctrica, y sabemos que trabajamos con transformadores o con medidores o con conductores eléctricos. Podemos utilizar esa información para ayudar a un gerente a tomar decisiones acerca de cuánto material necesito. Entonces, no solamente conocer que tengo muchos datos, millones de datos, sino que puedo utilizarlos para que una persona de cargos directivos pueda tomar decisiones. Si llegamos a entender esa necesidad, muy seguramente el analista de datos no solamente puede ser útil y apetecido por su conocimiento técnico, sino porque puede acceder a cargos directivos. Es decir, estar un poco adelante, intuir cuáles son las preguntas que una persona en el área de negocios puede hacerse con los datos que son presentados. Entonces, mi sugerencia, Jesús y el resto de personas que están acá en la presentación, es arriesgarse un poco. Tengo millones de datos. ¿Qué puedo hacer con ellos? ¿Me pueden ayudar? ¿No me pueden ayudar? Están muy dispersos, pero jugar con ellos, atreverse a mostrarlos de una manera diferente, porque a veces nos sentimos en un ciclo repetitivo donde lo que hacemos es crear reportes de la misma manera que estaba haciendo, pero si nos arriesgamos un poco y tratamos de utilizar esos datos de otra manera, posiblemente vamos a encontrar nuevos resultados y tener hallazgos que pueden sorprendernos. Jorge Giovanni, ¿tienes la mano levantada? Gracias, buenas noches, doctor Enrique, y a todos. Doctor Enríquez, yo creo que nos ha pasado a todos que nos dan una nube de puntos, puede ser solo dos variables bidimensionales, nos dicen analicen la relación entre estas dos variables. Y lo que hacemos de pronto muchos, el primer camino es meter una regresión lineal en Excel con un coeficiente de correlación muy bajo y una línea que va por la mitad de esa nube de puntos, de una sopa ahí que no se tiene ni idea qué relación tendrá. Entonces, ante esos casos, pues a partir de su valiosa experiencia, como qué nos sugeriría para tratar de una forma como más realista, más matemática, más certera, dos variables que están como tan locamente ahí puestas en una gráfica. Esa es la pregunta y muchas gracias por esta excelente presentación. Gracias, Jorge Giovanni. Es un problema más común de lo que parece. Podemos tener unos datos dispersos y básicamente yo veo dos sugerencias que hacer. La primera es tener un alto nivel de certeza que los datos que están siendo graficados, que están siendo colocados en una visualización de datos, son precisos, son verdaderos. En muchas ocasiones, a veces los datos están de una manera tan dispersa y no es porque no se pueda establecer una correlación entre ellos, sino porque hay uno o dos valores, acá se le dicen outliers, es decir, que están fuera de la curva. Pueden ser reales, pero no necesariamente van a ser útiles para el análisis de correlación. Pongamos un ejemplo claro. Tenemos un montón de usuarios residenciales y uno sabe que el usuario residencial tiene un consumo de energía muy inferior a lo que puede ser un usuario industrial. Una industria, una planta, consume mucho más, una planta industrial consume mucho más energía que un usuario residencial en una casa o un apartamento. Entonces sabemos que esa es una premisa. El consumo residencial es menor que el consumo industrial. Pero vemos que si colocamos o graficamos 100 datos, 2 o 3 están muy fuera de la curva. Tanto así que si hacemos una correlación lineal, nos puede, como usted bien lo dice, mostrar una correlación que puede ser errónea.
Así existen dos posibilidades para que esos datos, 2 o 3 puntos de los cuales lo menciono, estén fuera de la línea. Uno, porque en sí el dato es erróneo. O dos, porque así sea el dato verdadero para el análisis estadístico de correlación, no debería incluirse. Volvemos al ejemplo. Puede existir que sea una casa donde tenemos el consumo está verificado, está muy bien, está validado por los técnicos, por las personas que hacen el análisis de datos, pero realmente es muy elevado. Y lo digo porque me ha pasado en experiencias reales. Vamos a ver un poco más en detalles los datos de ese usuario y realmente existían problemas, no con el consumo de energía, sino con el tipo de usuario. Alguien por alguna razón específica lo catalogó, lo clasificó como usuario residencial, pero realmente era un usuario comercial. Entonces la gente fue allá hasta el punto y verificó que por alguna razón en la cadena de consecución de datos o de registro de ese usuario no era un usuario residencial. O tiene un negocio que está detrás de la casa, que genera un consumo elevado. Entonces, ese dato, así sea verdadero desde el punto de vista de consumo, no debería ser utilizado para un análisis de correlación. Entonces, ahí es donde está el juicio profesional para decir, yo conscientemente excluyo ese punto porque va a alterar la correlación de los datos. Eso es número uno. Y número dos, después de analizar o limpiar los datos, como prácticas de la analítica de datos, después de limpiar y estar completamente seguro que ese es mi universo de datos, hay una herramienta muy útil que si están interesados después podríamos tratarlo un poco más, que se llama estratificación, y es como dividir los datos entre cajoncitos diferentes y hacer análisis de correlación en esos cajones. Es decir, si tengo 10.000 datos y están muy dispersos y hago una línea de tendencia lineal o cuadrática que me da una correlación, una ecuación X o Y, tal vez sí clasifico esos datos dentro de 3 o 4 estratos o estratificaciones, puedo hacer una correlación mejor. Y esa es una herramienta muy útil estadísticamente, es decir, dividir o desagregar o clasificar en grupos menores los datos y hacer esos análisis de correlación. ¿Ok? Gracias, Jorge. ¿Alguna otra pregunta, Andrea? ¿Qué ves por ahí? Dice María Alejandra Osorio, ¿cuáles serán los conocimientos estadísticos deseables para hacer un buen análisis de datos? Otra muy buena pregunta, María Alejandra. Eso es un debate y es una controversia también porque no podemos desconocer el valor del conocimiento estadístico para hacer análisis de datos. La gran ventaja es que con herramientas computacionales de visualización de datos como estos, no requerimos tanto detalle estadístico para proyectar, mostrar o comunicar hallazgos de los resultados. Vamos a un ejemplo práctico. Jorge hablaba de algunas gráficas de correlación, ¿cierto? Entonces podemos hacer, utilizando herramientas estadísticas de regresión, tratar de mostrar una correlación que puede ser lineal o que puede ser cuadrática o exponencial, como sea. Necesito saber cómo desarrollar esas técnicas estadísticas. Bueno, sería lo ideal, pero por ejemplo, Excel nos hace ese trabajo por nosotros. Simplemente cuando tienes unos datos, le podemos dar clic o clic derecho o alterno y ahí aparece una opción donde dice tendencias o correlaciones y nos da la posibilidad de hacer correlaciones lineales, cuadráticas, exponenciales, como lo mencioné, y él mismo nos genera esos gráficos. Entonces la respuesta es, claro que es oportuno o pertinente
tener conocimientos estadísticos, pero no necesariamente es obligatorio. Herramientas como Excel nos pueden ayudar a hacer esos análisis estadísticos sin tener un conocimiento profundo. Hay otra herramienta muy buena en Excel que son se llaman pivot tables o gráficas, perdón, tablas pivot, que te ayudan a condensar los datos de una manera sin necesidad que tengas que hacer tanta programación. Pero para conocimientos estadísticos como correlaciones, Excel ya tiene funciones que hacen esos cálculos sin tener un conocimiento fuerte por parte del usuario. Perdón, muy bien, gracias Eduardo. Pivot tables son las tablas dinámicas. Esas son ayudas muy buenas. Listo. ¿Hay alguna inquietud adicional que deseen realizar? Bueno, les recordamos, por favor, diligenciar el formulario de asistencia y la evaluación de este diálogo. En el chat nuevamente les estoy haciendo llegar el link. Si no hay una duda adicional, les damos las gracias por su asistencia. El programa de egresados reitera sus agradecimientos a Enrique Niño por brindarnos este espacio, por compartir sus valiosos conocimientos. Esperamos que este haya sido un espacio constructivo y de gran aporte y beneficio para ustedes. Y también los invitamos a que sigan participando en este tipo de actividades, a que nos sigan en redes sociales. Nuevamente, como les comentaba, en el correo al final encuentran todas nuestras redes sociales. Esta conferencia se sube en el mes de julio al canal de YouTube para que puedan volver a ella las veces que sean necesarias. Y bueno, nuevamente muchas gracias y que tengan buena noche. Enrique, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos los participantes. Un placer haber podido compartir estas ideas y opiniones con ustedes. Buena tarde, buena noche. Muchas gracias. Oscar, no se suben todas, estamos en revisión del tema, entonces, por eso la invitación a que asistan en vivo e indirecto, principalmente. Feliz tarde, muchas gracias. Excelente presentación. Gracias a ustedes. Buenas noches.